El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 29 y 30. Capítulo 29. Coraline se sonrojó y sonrió al sentirse halagada por las palabras de su prometido. Si tú prefieres eso de mí, yo quiero que vuelvas a ser el domador de caballos a quien debía pagarle. Extraño la sencillez de eso. Ahora te veo y eres tan distinto. Pero me has conocido en lo que yo amaba y en cómo quería ser. Lo que debes entender es que soy esto que ves y ese hombre inútil que domaba caballos, lagartijas, ratas. Ella se carcajeó y le acarició el rostro. Necesitaba un poco de paz y él le estaba proporcionando lo necesario. ¿No seré una buena y obediente esposa? Yo no te he pedido eso, y Dios me libre de pedírtelo. No quiero cambiar una sola hebra de ti porque así eres perfecta. Contigo yo también puedo ser un patán, algo que por mi título no se me permitiría. Eres un grosero encantador. Alfred, ¿y si no encajo en tu familia? Nos iremos a Hampshire a vivir cerca de tus tíos. Yo amo Londres, las fiestas, los bailes, los paseos. Ser marquesa no será una desventaja para ti porque podremos disfrutar de todo eso juntos. No temas. Sé que tu padre sembró en ti muchas dudas con respecto al matrimonio. No quiero morir. Ni yo quiero matarte. Tenemos un pacto que yo no cambiaré. No quiero un hijo, no lo necesito. A la única persona que quiero y deseo es a ti. Tú y yo seremos invencibles. La joven recostó la cabeza en el hombro de él. Cuando estaba a su lado todo parecía perfecto y armonioso. Le daba esa seguridad y tranquilidad que ella necesitaba para seguir adelante. Consideraba que eso que le había dicho él sobre el protocolo era completamente cierto. Después ellos harían su vida. Debía cargarse de confianza y dirigir su existencia como antes y no dejar que nadie la devorara. Sin consultarle nada a Coraline le colocó el anillo en el dedo. Richard sabía que ella estaba atravesando por un proceso de aceptación a lo que será en poco tiempo, una mujer casada. Eso era algo que no había imaginado en años por las inseguridades y miedos que su padre dejó en Coraline a través de su mala experiencia. Al difunto conde de Sterling solo le quedaba un recuerdo vivo de su esposa y por eso se había aferrado a ella, envenenándola contra los caballeros, pero en el interior de Coraline siempre deseó ser amada. La muchacha observó el anillo que lucía en el dedo. Lo acercó y alejó varias veces para ver cómo brillaba bajo el sol. El anillo le perteneció a mi abuela. El que mi padre le dio a mi madre, prefiero no dártelo. Quiero tranquilidad para nosotros y no sufrimiento. Es hermoso. Prometo lucirla con mucho orgullo. No tendrás quejas de mí. No me desanimes, lo que más me anima es tener quejas de ti. Entonces me quejaré porque estoy desatendida. Una dama de mi condición fue abandonada por su apasionado amante para casarse con un marqués dominado por el protocolo de un matrimonio no deseado, alegó sagaz. Solo te dejo reposar, después desearás que ame más un protocolo que a ti, lo prometo. Ante eso a ella no le quedó más que desear que fuera cierto. Durante esos días estaban en medio de mucha tensión por lo que había desvelado el marqués. Su vida había sufrido un cambio drástico, de ser una solterona ardiente, pasó a convertirse en la futura marquesa de Carisbrooke. Le quedaban pocos pasos y esperaban que esos fueran rápidos. La cena en la residencia de Alfred era una parte de lo que debían pasar. Una vez que su prometido se retiró, su tía quiso ver el guardarropa de la muchacha. Nada la había convencido para una presentación digna con la familia de ese hombre, por lo que decidieron ir a comprar nuevos vestidos para poder dejar una excelente impresión en los parientes ajenos. Ya en la noche, partieron rumbo a la residencia del prometido de la joven y Coraline vestía sus mejores galas al igual que el fastuoso anillo de abuela de Alfred y también las joyas que pertenecieron a su propia madre. Su cabello estaba arreglado con un nudo en la parte de atrás y unos bucles cayendo a los costados de su rostro. El vestido de muselina tenía matices celestes y blancos al igual que un listón por debajo del pecho en color blanco y guantes largos de algodón en el mismo color. Durante la tarde mantuvo la calma y seguía con la firme intención de cumplir la petición de Alfred para que no la devoraran las otras damas. Tenía lo necesario para triunfar y más que nada contaba con el apoyo incondicional de aquel que la solicitó como esposa. En la residencia de Richard, su tía seguía ultimando los detalles necesarios para que esa cena fuera algo espectacular. Espero que sea verdad que tienes una prometida, Richard. Mírate, tan elegante y sonriente. Debió hacerte brujería. Si no es de mi agrado te lo haré saber en privado. No me agradan los escándalos. Además, estarán los parientes de mi hijo y no quiero que tengan una imagen equivocada de mí, relató la mujer. Coraline le encantará. Es una mujer fuerte, decidida e inteligente. Le aseguro que no ha hecho ninguna brujería,
Solo la vi en las caballerizas y eso fue todo, el resto es historia. Evangeline cogió una de las mejillas de su sobrino y le dio un duro, aunque cariñoso pinchazo. Eres mi adorado sobrino, el único que queda de mi familia. Espero que esa muchacha lleve con honor el título de marquesa que perteneció a mi madre y a mi queridísima cuñada. Ese amor que me tiene, tía, hace que me duelan las mejillas. Trate de no hacerlo en público. El mayordomo de Richard se acercó a él y a su tía. Señoría, ha llegado el conde de Sterling con su familia, comunicó. Que pasen al salón más grande en donde se encuentran el duque y los demás. Sí, su señoría, acató el hombre que fue para guiar a los recién llegados. La duquesa viuda le arregló el pañuelo a su sobrino y le dio unos golpecitos en el pecho. Hay que conocer a la futura marquesa, declaró Evangeline, sonriente. Asterisco, asterisco, asterisco. La mirada de Coraline estaba perdida en los detalles de la residencia cuyas paredes sobrias eran de color dorado, el techo dibujado, los muebles llenos de detalles en platería y ese candil en el techo no la dejaba respirar bien. Su humilde domador vivía rodeado de lujos, muchos más de los que ella alguna vez poseyó. A su memoria acudían aquellos recuerdos sobre haberle dicho al marqués que era un criado de poca monta. Era mejor que se deshiciera de eso o terminaría molesta por su actuar. Un mayordomo los acompañó hasta un gran salón, haciendo que atravesaran una galería llena de retratos familiares. En uno de ellos pudo distinguir a su prometido cuando era mucho más joven. El color de ojos es algo de la familia, comentó Antonieta al notar eso, mientras atravesaban el lugar. Coraline seguía inmersa en todo lo que le rodeaba hasta que llegaron al fin de la larga e iluminada galería. Un amplio salón con más muebles, pinturas, una gran chimenea y un pianoforte que adornaba ese lugar como pocas cosas se alzaba frente a ellos. La sala de su casa era diminuta comparándola con aquel sitio. En los sillones estaban sentadas unas personas que debían ser los parientes de Alfred. Sean bienvenidos a mi casa. La voz de Richard sorprendió a los tres invitados que se hallaban sorprendidos por todo lo que veían. Coraline y sus tíos efectuaron sus reverencias e inclinaciones para responder. Es un honor para nosotros estar aquí, replicó Angus. Les presentaré a mi tía Evangeline, duquesa viuda de Kent, indicó Richard con un gesto de la mano hacia su lado izquierdo. Aquel era un momento incómodo para Coraline y su familia. Una duquesa los miraba con una ceja alzada, desde la punta del pie hasta los cabellos. Esos ojos grises y escrutadores parecían emitir una opinión y no era muy favorable. Es un placer conocerlos, dijo la duquesa para tranquilidad de los visitantes. Él es el nuevo conde de Sterling, Angus de Devane y Lady Sterling, tíos de mi prometida, Lady Coraline Devane. Los presentó el marqués. Es un infinito gusto conocer a la duquesa viuda, tía del prometido de mi querida sobrina, alegó el conde. Su sobrino no ha escatimado en hablar de usted y hacernos partícipes de sus pensamientos, contó Antonieta. Evangeline miró a su sobrino y le sonrió complacida. Espero que hablaras bien de mí, Richard. Ahora quiero conocer a Coraline, alegó la duquesa que miró el dedo de la muchacha. Oh, lleva el anillo que perteneció a mi madre. Richard debe estar completamente enamorado de ti. La muchacha hizo una elaborada reverencia para congraciarse con la matrona de la familia. Es lo que su señoría dice, excelencia, musitó como respuesta. Ante eso, Evangeline abrió sus ojos con sorpresa por unos segundos. La joven al parecer sí sabía que tenía a su sobrino bien atado por todas partes y eso le resultaba excelente, porque no era una simple tontería de Richard, sino que se trataba de algo que iba en serio. Había encontrado a una mujer de gran carácter, distinta a su progenitora. Su hermano había buscado a una muchacha inocente, callada y sin ánimos de hacer escándalos para seguir con su vida licenciosa. Su inocente cuñada había sido una víctima de los malos tratos de su esposo incluso, a quien veía como lo único que debía hacer, dar un heredero. ¡Qué simpática! Es alguien que no se asemeja a nadie de la familia, comentó Evangeline, es una muchacha audaz. Y yo tampoco me parezco a nadie de la familia, correspondió Richard. Te pareces más de lo que crees. Pasen, los presentaremos con mi hijo, mi sucesora y la familia de ellos. Los presentaron a todos en la residencia y también le contaron a la familia de Coraline que dos miembros del clan se encontraban descansando por ser niños, Philip y Gabriel. Como le había dicho Richard, Coraline trató de no sentirse intimidada por la nueva duquesa y por la vieja. Ambas eran conocedoras de su rango y la miraban como una intrusa, pero ella estaba dispuesta a quedar en alto porque en el futuro tendrían que convivir. Sus habilidades sociales debían salir a relucir. ¿Semillas?, preguntó Marjorie, confundida. Sí, mi Lady colecciona semillas. He ayudado a que su colección creciera.
Desde un principio le he dicho que no es algo divertido, respondió Richard antes de que Coraline lo hiciera. Se hizo pasar por un domador de caballos, a toda costa deseaba estar cerca de mí. Adiestró a mi caballo y tuvo la osadía cambiarle el nombre, aportó Coraline para ponerle un alto a su adorado prometido que estaba más ansioso que ella. Apenas la dejaba contestar a las preguntas. Una vez que Coraline y Richard lograron romper el hielo con la historia que los unía, Marjorie y el duque de Kent le contaron la suya. Con eso Coraline pudo notar que ellos solo se casarían con alguien que sentían que era especial, que los hacía ver la vida de una manera menos trágica. Con aquel compartir de historias, Marjorie le pareció menos rígida y más vulnerable, pero la duquesa le seguía pareciendo igual, como si deseara su cabeza. Coraline estaba segura de que deseaba platicar con ella a solas. En el comedor continuaron conociéndose y lograron compatibilizar en muchos aspectos. Incluso sus tíos habían conseguido nuevas y valiosas amistades. Su tía Antonieta lamentaba la corta edad de Philippe, pues Sofía ya era casi una debutante. Una vez que acabaron la cena, los varones se alejaron para hablar de un par de asuntos de caballeros y las damas se sentaron para seguir charlando. A cada una se le había servido una copa de jerez para que la conversación fuera más amena. Antonieta se había detenido a conversar con la marquesa de Alisa y con la actual duquesa de Kent porque estaba interesada en conocer los detalles de la vida de la nueva duquesa, dejando a Coraline a merced de la duquesa viuda. Dime, querida, el tono de voz de Evangeline era dulce y conciliador. Le agradaba la muchacha que había escogido su sobrino. En un principio se había mostrado segura y con el pasar de las horas le parecía aún más solvente y capaz de encauzar a un libertino. Diga, Su Excelencia, habló Coraline. Estoy conforme con la elección que ha hecho mi sobrino. Me llena de felicidad saber que Richard le dará continuidad a mi familia, confesó. Al escuchar la palabra continuidad, Coraline guardó silencio por un instante, pero después decidió que no tenía razones para callar nada. No tendré hijos con el marqués. Es algo que he decidido y él ha aceptado. ¿Qué tonterías dices, muchacha?, increpó Evangeline, burlona. Ella pensaba que era un chasco. No es una tontería, es algo cierto. Nunca tendremos hijos. Capítulo 30. Al oír lo que la muchacha había dicho, a Evangeline le cambió el semblante. Ese rostro conciliatorio y armónico fue reemplazado por un áspero ceño fruncido y una mirada desconfiada hacia Coraline. Del agrado al desagrado en un solo paso. Evangeline deseaba ver crecer el apellido del cual se sentía orgullosa. El padre de Richard había cumplido con su cometido y era imposible que ese joven no lo hiciera. Tendría que oponerse a ese matrimonio si la muchacha estaba hablando en serio. El silencio y la mirada de la duquesa viuda alertaron a Coraline. Al parecer había despertado a la parte menos adorable de la dama. No estaba dispuesta a que nadie decidiera por su vida y más cuando ella y Richard habían tenido un trato. La duquesa viuda cogió una campanilla que estaba cerca y cuando se presentó el mayordomo, le solicitó un poco de vino. Después le entregó una sonrisa más que fingida a Coraline para continuar la charla. Eres un poco mayor de lo que esperaba. Richard me comentó que eras una solterona. Deberías agradecer la buena predisposición de mi sobrino para salvarte de ese destino, profirió la mujer. Yo no le pedí que me salvara. Él habló con mi tío sin consultarme nada y le dijo que le concediera mi mano. Mis tíos son quienes estaban muy ansiosos por deshacerse de mí antes de que Sofía regresara para debutar. Comprendo la desesperación de la pobre condesa. Una solterona es una terrible mancha para la familia. Y respecto a mi sobrino, no me convence que lo aprecies o que lo ames. Son asuntos de su sobrino y míos. Alfred y yo nos entendemos a la perfección. Mi sobrino es un libertino, debes saber que no es fácil lidiar con alguien así. Eso lo dejaré al tiempo. Eso me dejará saber qué ocurrirá. Yo estoy segura de que en poco tiempo tendrás la certeza de lo que te digo. Coraline sospechaba que la duquesa estaba interesada en espantarla. Esa mujer era tan importante en la vida de Richard que fue en la primera en la que pensó para el asunto del matrimonio. Sin querer se había echado al hombro a una poderosa enemiga. ¿Le puedo robar a mi prometida, tía?, preguntó Richard. Quiero que conozca el jardín, aunque dudo que a esta hora encuentre semillas. La joven no dudó en abandonar el asiento que compartía con Evangeline. Aquella dama la seguía escrutando con su fría mirada gris. Por supuesto, querido. Una vez que Richard asintió, le entregó el brazo a Coraline y él la llevó hacia una puerta que los conducía al jardín. Apenas su prometido abrió la puerta, ella se separó y caminó con rapidez. Coraline, la llamó Alfred. La duquesa viuda me odia, confesó. Mi tía es incapaz de odiar a alguien. Sabe que eres lo que deseo.
quiero que le hables sobre lo que conversamos y cuál era nuestro trato para casarnos. Eso carece de importancia para otros. Nos compete a nosotros. Coraline, yo te traje aquí para que podamos estar solos. Richard se acercó hasta ella, cogió a la joven por la cintura y la arrimó a su figura. Se aseguró de llevarla hasta donde nadie pudiera verlos entre unos setos. Richard extrañaba ese contacto de amantes que habían tenido un par de semanas y verla tan cerca, tan bella y decidida, lo había excitado. La besó con la intención de dejarla flácida y sin aire, dispuesta a entregarse a él. Él se alejó un poco y se sentó en el suelo. Deslizó la parte frontal de su pantalón y le enseñó su palpitante hombría a la joven. «Siéntate sobre mí», le ordenó. Ella no podía negar que moría de ansiedad por estar con él. Su cuerpo le pedía que hiciera lo que Richard le pedía sin dilación. Se colocó a horcajadas hasta sentir que la gloria había acudido hasta ella. Se estremecía al sentirlo dentro de ella. Se retorcía de placer al percibir que la llenaba por completo. Sus movimientos sobre Richard eran delicados, pero a la vez, delirantes. Era como cabalgar al mejor semental de una caballeriza. Mientras Coraline se movía rítmicamente sobre él, Richard aprovechó para acariciarla y besar todo lo que podía de cuello y clavícula. Quería que se sintiera en el cielo y que no pensara en lo que había dentro de esa casa. Cuando sintió que ella se desvanecía sobre él después de haber alcanzado el éxtasis, Richard también quiso alcanzar su propio placer. La recostó en el suelo y con premura la embistió hasta que la sensación más placentera del mundo lo invadió. Coraline no podía abrir los ojos a causa de la debilidad que sentía después de haber disfrutado de Alfred y sentirse su dueña. Tu pésimo humor desaparecerá después de esto, Coraline. Aprendí a quitarte la amargura, dijo Richard intentando recuperar el aliento. La muchacha movió un poco su torso y recostó su cabeza en el cuerpo de él. Ya quiero que todo termine. Tal vez no sea una mujer tan sensible como otras, sin embargo, tengo mis sentimientos. Tu tía me ha insinuado que yo no te aprecio. A mí no me hacen falta palabras cuando tengo hechos. Tu entrega y tu confianza hablan más que cualquier otra cosa. Yo solo deseaba un recuerdo para atesorar, no pensaba en amar. Y yo quería ser tu amante, pero porque ya estaba muerto por ti y no deseaba admitirlo, pero verte con otro hizo que mi sangre ardiera. Soy tuya en cuerpo y alma, Alfred, es por eso que estoy aquí presentándome ante alguien que no me aprueba. La duquesa parece un poco fría, pero es puro corazón, ya lo verás. Ella no estaba tan segura ante la afirmación de su prometido. La duquesa, si bien no la rechazó al principio, la odió al decirle que no tendrían hijos. Regresaron al salón, sonrientes. Siguieron conversando un poco más hasta que los invitados comenzaron a retirarse, incluidos Coraline y su familia. En el salón quedaban Richard, su tía, su primo y la esposa de este. Ahora puedo hablar con la absoluta verdad, comunicó la duquesa viuda. La escucho, tía. Es bueno que me escuches porque lo que te diré es algo importante. Coraline me ha encantado en un primer momento, pero cuando me dijo que no tendrían hijos, todo cambió. No quiero que te cases con ella, Richard, profirió la mujer. Me ha dicho que tú estás de acuerdo con eso. Lois y Marjorie guardaron silencio ante lo que escuchaban. No quería que me case, tía. Encontré a la mujer perfecta y usted me dice esto. Es una mujer que no debería llamarse mujer. Si no quiere parir a tus hijos, no sirve para nada. Ese fue el trato para que se case conmigo. Yo no necesito hijos si ella no los quiere. No tienes mi aprobación. Tu deber es perpetuar el apellido de la familia. Quiero que este compromiso termine mañana mismo. Madre, no puedes ser tan dura, intervino Lois ante la decidida mujer. ¿Cómo es que todavía no me conoces? Si bien tu esposa no te ha dado un varón, lo hará con el tiempo porque está dispuesta. Es una mujer de verdad y no como esa buena para nada, porque es eso si resulta ser incapaz de parir, farfulló Evangeline. Tía, es el acuerdo al que llegamos ella y yo. La amo y es lo que importa, replicó Richard. Tendrá que acostumbrarse a la presencia de ella en las reuniones familiares y en la casa. Familiares son porque algunos de nosotros nos hemos encargado de hacer crecer esto, Richard. Sin hijos no hay herederos ni familia y menos preocupaciones que te mantengan con vida. Hoy te sentirás conforme con tu decisión, pero quiero ver esto en tu lecho de muerte. A Dios doy gracias de morir antes de ver esta desgracia. Ve mañana a nuestra casa para cenar, Richard. Te estaré esperando, replicó Lois. Creo que mi madre ha bebido mucho vino. No he podido beber por culpa de las tonterías que escucho. Es hora de ir a casa. Hasta mañana, ingrato. Es mejor que me mates de una vez, Richard,
para no seguir soportando tus tonterías. Evangeline abandonó la estancia con rudeza. Incluso casi echó la puerta al cerrarla. Lois y Marjorie se despidieron de Richard y siguieron a la duquesa. Aquella estaba demasiado enfadada. Tanta espera y emoción para estar Sofía, profirió Evangeline, disgustada, mientras subía al carruaje con ayuda de su hijo. Madre, es decisión de Richard. A usted es imposible darle gusto, habló Lois, que después ayudó a su esposa y por último subió al coche. Tú eres el menos indicado para dar consejos, Lois. Arreglaré esto a mi manera. Esa mujer terminará abandonando a tu primo y él buscará a una verdadera mujer que cumpla con su cometido en esta vida. Una solterona no tiene función alguna, solo respira. Madre. Tu madre tiene razón, Lois. A esa joven no le veo mucho futuro como marquesa. El marqués terminará buscando un hijo en otro lugar y después ella tendrá que criarlo como suyo, y eso será algo humillante para una dama, opinó Marjorie. Por fin alguien que piensa como una mujer inteligente. Si la esposa no da lo que se requiere, otra lo hará. Quiero una buena reputación para Richard y esa mujer lo hundirá en habladurías. Considero que después esa muchacha se dará cuenta de que eso que pretende le traerá problemas. No ahora, pero sí en el futuro. Si esa mujer se queda sola en este mundo, ordeno que ninguno de ustedes la acoja. Para eso son los hijos y no los extraños. La duquesa ardía por dentro. Su tan adorado sobrino no podía quedar sin descendencia. Estaba convencida de que debía salvarlo de su tontería. El amor no siempre era un buen consejero y esto que ocurría lo comprobaba. Asterisco, asterisco, asterisco. Coraline había llegado a la residencia de sus tíos y aquellos estaban felices después de la experiencia con todas las personas de las que estaba rodeado su futuro esposo. La duquesa viuda es una dama extraordinaria, Coraline, una excelente matrona de su familia. Con todo lo que ha tenido que pasar por parte de su hijo y su sobrino, no me sorprende lo que nos contó de arreglar un matrimonio para su hija, comentó Antonieta. Ella no es tan buena, tía. Todo estaba bien hasta que le dije que el marqués y yo no pensábamos tener hijos, confesó Coraline. ¿No lo dices en serio, Coraline, no es así? Inquirió su tío que la había escuchado. Esa era la condición para que yo me casara. Él no quiere hijos y yo tampoco. Antonieta suspiró, tomó a su sobrina por ambos brazos y la acarició. Eso es peligroso para un matrimonio. ¿Sabes lo que puede pasar? Si tú no le das hijos, otra se los dará por ti. Será un trato duro e indigno que tendrás que soportar, advirtió Antonieta. Lo sé, pero me arriesgaré. Coraline, debiste guardar silencio sobre algo tan íntimo, replicó Angus. No quiero escuchar a esa mujer preguntando si cuándo daré herederos. Es mi vida y si el hombre que quiere casarse conmigo acepta lo que le pido, ¿por qué los demás no deberían hacerlo? El mundo no funciona como quieres. Hay reglas establecidas para todo, Coraline, siguió su tía. Pues yo no seré parte de esas reglas. Si me voy a casar será bajo mis condiciones, de lo contrario, esperaré a que usted tenga hijos para mantenerme, tía. Buenas noches. Coraline subió las escaleras para ir hacia su habitación. Estaba cansada, pero también encantada por la noche que había pasado con su antiguo domador de caballos. Él sabía cómo hacer que perdiera la cabeza. Cuando lo veía lo percibía como irresistible y casi irreal, un sueño del que no quería despertar. ¿Qué hacía una solterona intentando ser una marquesa? Lo único que deseaba era estar a su lado. Él tenía sus condiciones y ella las suyas. Alfred la obligó a aceptarlo y Coraline lo obligó a jurar que no le pediría un hijo jamás porque conocía y respetaba sus más profundos temores. Eso era amor de verdad. Después de que April la atendiera pudo recostarse en la cama para pensar por lo que restaba de la noche. Por la mañana, Coraline despertó por un molesto dolor en el vientre. Sospechaba que sangraría y lo haría en el peor momento, estando en Londres y esperando a que Alfred la visitara. La muchacha revisó su camisón y aquel tenía rastros de sangre. En efecto, estaba sangrando. Buen día, milady, saludó April que fue a despertarla. Buen día, estoy sangrando. Excelente. Cuando una mujer deja de sangrar significa que está embarazada, y si tiene el sangrado no lo está, al menos es lo que se dice. No podré salir al menos 2 días por las molestias. Como mucho comeré con mis tíos. Como siempre, milady. Le preparó unas compresas para poder bajar a desayunar. Sí, April. Coraline esperó a que su doncella le ayudara a colocarse las compresas. Se ponía contenta al saber que los tés de April le servían.